En primer lugar, nos va a acompañar el doctor Gustavo Paredes. El doctor Gustavo Paredes es especialista en medicina crítica y terapia intensiva, médico de medicina y cirugía de la Universidad Central del Ecuador, jefe de la UCI del Hospital General Enrique Garcés, profesor de posgrado de medicina crítica y terapia intensiva de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, profesor del posgrado de medicina crítica y terapia intensiva de la Universidad Central del Ecuador. El tema de hoy, para comenzar, es cánula nasal de alto flujo y pronovigil en COVID-19. Muchas gracias, doctor Gustavo Paredes. Bueno, buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este magno evento y felicitándoles hasta el momento por el éxito que han tenido en el manejo de este importante congreso. Bien. Este es un gráfico del día de hoy en el cual pues vemos cómo va la pandemia a nivel mundial. Y lo que vemos, algo interesante, vemos que, por ejemplo, la vacuna sigue aumentando, pero vemos que hay un pequeño descenso en estos meses. Sin embargo, vemos que todavía los casos siguen en picos, ¿no? Como pueden ver, o sea, no hemos llegado a controlar totalmente. Y finalmente vemos también la tasa de muertos, que existe una disminución, pero todavía existe. Lo cual nos habla de que a pesar de que en nuestro país, aquí tenemos los casos, ¿no? Por ejemplo, 452 muertes en los últimos 28 días y 7.071 casos nuevos en 28 días últimos hasta la fecha de hoy. Entonces, esto nos habla de que no debemos bajar la guardia y seguir obviamente manteniendo las medidas de contención con el objeto de evitar, pues, que se dispare otro pico como los que vemos aquí a nivel mundial. Bien, ¿cuáles son la mayor frecuencia de síntomas con los que ingresa un paciente con COVID? Lo que ya se ha hablado en otras exposiciones. Vemos que la fiebre, la disnea, la tos son los más frecuentes y obviamente pues eso también se ha presentado en nuestros pacientes. Yo quiero iniciar presentando un caso en el cual nosotros le manejamos con esta técnica que vamos a hablar en detalle a continuación. Entonces tenemos un paciente de 41 años con antecedentes personales de prediabetes, hipertrigliceridemia, fumador, quien el 29 de julio, inicio de síntomas respiratorios, fiebre de 39 grados, el 2 de agosto se produce oxígeno, necesita oxígeno suplementario, se produce un aislamiento domiciliario e ingresa a nuestro hospital a la terapia intensiva. Y se egresa el 24 de agosto, como es prácticamente casi un mes. El ingreso del paciente tiene un Apache de 11, un SOPA de 6, una tensión media de 89, un lactato de 0,6, no había problemas de perfusión, pero aquí viene el problema, ¿no? Una frecuencia respiratoria de 38, con una saturación de 85%, con una FIO2 de 1. Un índice de ROX de 2.23 y una PAFI de 71. Entonces, posiblemente este paciente, en otros tiempos o en otras unidades, posiblemente era un paciente que hubiera sido intubado rápidamente. Perdón, había un problema en cuanto a la imagen. Bueno, entonces el paciente posiblemente hubiese sido intubado y esa es la tomografía con la que ingresa el paciente. Como pueden ver, hay una afectación, sobre todo pulmón derecho, desde el vértice a las bases. Obviamente, pues una puntuación muy alta, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, nosotros, este paciente le colocamos en cánula de alto flujo, en posición en pronovigil. De antemano ya nuestro pronovigil es el prolongado, basados en el estudio PROSEBA, del que se da en ventilación mecánica invasiva, de 16 horas mínimo diarias e incluso más prolongado dependiendo de la situación. Entonces, esta es, digamos, la función. El dímero D estaba en 280, los leucocitos, como ven, una leucostosis normal, siempre con linfopenia, nuestros pacientes tenían la mayoría este patrón. No requirió en ningún momento soporte vascular. Y fíjense, el paciente empieza con un ROX de 5 o 6, sube la PAFI y logramos ya bajar la FI2, como pueden ver, a 65% y un flujo de 60 litros. Con esto se sigue manteniendo el paciente y como pueden ver la frecuencia respiratoria empieza a disminuir y obviamente tenemos unos objetivos alcanzables para este tipo de pacientes. El 11 de agosto, como iba también el paciente, empezamos ya a tratar de que descanse un poco el paciente y tenerle supinado más o menos una hora. En ese momento, para control, nosotros realizamos una tomografía computada. Y vamos a ver la tomografía.
Entonces, como pueden ver, un compromiso mucho mayor de la placa inicial que les había señalado. Y obviamente hubo mucha gente que en estas circunstancias pensó intubarlo. Entonces, en nuestra unidad, pues hacemos una evolución, digamos, una evaluación total y no intubamos a las tomografías, sino al paciente, o sea, digamos, de base al cuadro clínico. Entonces, este paciente que en ese momento bajó algo el ROX, tenía estafido 2 y le seguimos manteniendo prácticamente en prono vigil, pero ya sin poner en supinación. Y vemos que en los siguientes días, pues vemos que nuevamente su frecuencia se estabiliza en 20, una saturación de 92. Progresivamente, fíjense, en 6 días ya podemos bajarle, ya empezamos 8 horas de cúbito a los 6 días de esta tomografía tan comprometida que se ve. Y aquí ya tenemos un paciente que tiene una FIO2, un flujo de 40 y un índice de ROS de 11.5 el 20 de agosto. Este paciente, fíjense, ya es colocado una FIO2 0.38, 20 de frecuencia, 92 de frecuencia, digamos, de FIO de saturación, y estaba con cánula simple. Y finalmente, pues, el día 24 le dimos el alta con estos parámetros. Entonces, como pueden ver, a pesar de que aparentemente en este día 11, este paciente tiene una placa de progresión de la enfermedad aparentemente más catastrófica, sin embargo, pues este paciente, como ven, la evolución fue adecuada, obviamente optimizando, como pueden ver, la cánula de alto flujo y obviamente el tono vigil prolongado como nosotros hacemos. No recibió antibióticos, recibió la desametasona que está indicada en estos pacientes, que ya se señaló. Y finalmente la casa se fue con 1 a 2 litros de oxígeno, más o menos se mantuvo como un mes. Esta es una placa que se le hizo el 30 de septiembre, perdón, no sé si, en la cual ya se ve una mejoría en cuanto a su evolución de cuadro pulmonar. El paciente todavía dependía apenas de 1 litro de oxígeno, pero estaba en fase de recuperación. Y finalmente le hicimos una tomografía. Perdón, ¿esto qué pasó? Bueno, aquí simplemente para comparar las diferentes tomografías. Y esta es la que no vimos el 23 de octubre, prácticamente 2 meses después, en septiembre, octubre, un poco más de 2 meses. Fíjese, prácticamente casi una resolución total comparada con las tomografías anteriores. Entonces, bien, hemos visto pues ya en cuanto a esta evolución del paciente, pues y esa fue nuestra tónica con los pacientes y había ya criterios para esa época de que nosotros prácticamente al coronavirus de insuficiencia respiratoria le ganamos antes de ingresar a la terapia intensiva. Y esa fue nuestra posición. Incluso se comunicó al ministerio de que debíamos tener cánulas de alto flujo en mayor cuantía, puesto que realmente fue como veremos luego en las estadísticas que tenemos, pues realmente algo que realmente funcionó y que posiblemente se hubieran beneficiado a muchos pacientes de la intubación endotraqueal y la mortalidad hubiera sido mucho menor comparada con los pacientes que entraron a ventilación mecánica invasiva. Aquí simplemente para recordar la evolución en las fases que tenemos del virus, en la primera incluso los que se murieron tuvieron una neumonitis linfocítica y cuando ya nos ingresan a la terapia intensiva o a emergencia, digamos con falla respiratoria aguda, pues tienen prácticamente en los estudios de necrosia se encuentra un daño alveolar difuso similar a cualquier otro distrés respiratorio. Y finalmente, pues en estadios más tardíos, pues hay gentes que irán a la fase inflamatoria con fibrosis pulmonar y como es con cambios prácticamente fibróticos y obviamente pues una función pulmonar totalmente disminuida, incluso la creación de nuevos vasos y obviamente pues esa situación. Por esa época también se habló de que había 2 tipos de distrés respiratorio, el que era de tipo L y el tipo H, y el de tipo L se catalogó como un esmerilado, ¿no? O sea, en vidrio esmerilado las imágenes de tomografía con mayores compliances, como ven más de 50, no se necesitaba mucho PIB y tenía menos Disney. En cambio, el tipo H tenía un filtrado extenso de atelectasis de edema, una compliance más baja, un PIB que respondía y obviamente estaba muy disney comparado con el paciente de tipo L. Y las tomografías, como pueden ver al lado derecho, tenemos una PAPI muy similares en los 2 casos, pero en el uno vemos que la relación entre el tejido aireado versus el tejido aireado comparado con esto, pues es mucho más. Entonces aquí vemos un peso de un pulmón de 1.108 gramos con apenas 7.8% no aireado comparado con el volumen que está aireado, ¿no? Y en cambio en este paciente tenemos un peso mucho mayor, casi más del doble, con 54%, y como pueden ver, 1.360.
Entonces, se vio que este tipo de pacientes, posiblemente, como veremos luego, para evitar el PSIL, o sea, la lesión autoinfligida por ventilador, estos pacientes se les catalogó y eran intubados tempranamente. Entonces, parece a nosotros que realmente era como apresurarnos, estábamos tratando las tomografías o había otras estrategias que hubieran sido mucho mejor que intubarles a los pacientes. Fíjese, para esa época, una serie que teníamos de varios pacientes de las unidades de ASEA de Guayaquil, básicamente, veíamos que este patrón de más del 50%, de 50 ml de compliance apenas se presentaba en un 13%, en otra serie de nuestro país es esto, 0 de 26 pacientes, y en otra serie de los 69 pacientes prácticamente 4%. En Italia, que es este trabajo donde Gattinoni presentó, el 20 a 30 de 250 pacientes en nuestra Italia eran de tipo H. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debíamos manejar a estos pacientes? Entonces, con la clasificación, todos conocen de Berlín, pues tenemos que hay un síndrome leve de distrés respiratorio que va entre 200 y 300, entre 100 y 250, y 200, perdón, moderado, y menos de 100, obviamente, un síndrome de distrés respiratorio grave, ¿no? Y entonces aquí entran los diferentes estadios de ventilación. Entonces, obviamente, habíamos estado acostumbrados que en ese paciente entre moderado y leve y grave se podía usar una ventilación invasiva y una no invasiva entre leve a moderado, ¿no? Pero aquí ya con alguna incógnita, dependiendo del paciente, que posiblemente, como pueden ver, ya se sobrepone a la ventilación mecánica invasiva. Un PIB bajo y generalmente ha habido hasta ahora, existen muchas controversias del nivel de PIB. Entonces, como veremos luego en la siguiente conferencia, pues nosotros para titular el PIB usamos maniobras. Primero vemos si es reclutable el paciente y luego vemos cuál es la mejor compliance para en base a eso colocar el nivel de PIB. Pero en todo caso, en los estudios, por ejemplo, de los después que veremos luego, pues obviamente se veía que los PIB altos de alguna manera en el paciente grave que tenía menos de 150 de PAFI, pues obviamente tuvieron una mejor respuesta en cuanto a la mortalidad. Y obviamente estos pacientes, como pueden ver, ustedes están con, pues se va a usar el bloqueo neuromuscular, posición prona, alta frecuencia oscilatoria, que en estos casos no se usó y pues obviamente también se ha ido abandonando y queda como una terapia de rescate, diálisis de CO2, de remoción de CO2, ya que son pacientes que están ventilados con volúmenes muy bajos y obviamente pues el pago para una ventilación tan protectora es la elevación exagerada de CO2. Y finalmente, pues como última frontera, pueden ver ustedes que tienen el ECMO. Y entonces, ¿cuál es no lo nuevo, sino que ya se venía viendo desde 2010, es el uso de la cano de alto flujo, en el cual se puede usar entre pacientes que tienen una PAFI menos de 150 hasta 300, como pueden ver. E incluso usamos un poco más en pacientes un poco más graves, como es el caso que acabábamos de señalar. Bien, ¿qué es lo que pasa en un paciente que tiene este problema de falla respiratoria por el COVID? Vemos que la lesión pulmonar va a producir un escape capilar por una alteración de la membrana alveolo-capilar, la misma que va a llevarnos a un edema pulmonar de tipo, como es por la alteración de la membrana alveolo-capilar. Un compromiso del intercambio de gases y la mecánica ventilatoria, lo cual va a incrementar el drive respiratorio con el objeto de compensar la hipoxemia, lo cual si el paciente no es ventilado, pues nos va a llevar a un PSIL o a como es una lesión autoinfligida por el paciente. Va a haber un aumento del volumen corriente, va a haber el efecto de péndulo en el cual, pues, durante la inspiración y expiración en el mismo paciente, va a haber una redistribución del volumen corriente hacia áreas que son, digamos, no dependientes, y obviamente eso va a generar un mayor compromiso pulmonar. Entonces, ¿dónde entra la cánula de alto flujo? Entra primeramente acá, para mejorar el compromiso del intercambio de gases, la mecánica ventilatoria. También entra aquí, pues una vez que nosotros logramos que se controle de alguna manera el problema pues vamos a conseguir que el aire respiratorio disminuya y finalmente, pues todo esto va a llevar a que disminuya la lesión autoinfligida, mejore el volumen corriente y este paciente pues vaya se evite, digamos, en todo caso, la ventilación mecánica invasiva, como pueden ver. Entonces aquí tenemos las diferentes maneras como suministramos oxígeno y dónde entra la cano de alto flujo. Entonces, cuando nosotros damos una respiración espontánea con oxígeno convencional, aquí tenemos una curva de presión-tiempo, aquí tenemos la presión en cero. Esta es la expiración que todos conocen. Podemos dar también un CPAP en el cual ponemos una presión sobre esta ventilación espontánea, un nivel de presión positiva continua. Y la otra, pues que todos conocemos, la presión soporte más PIB, en la cual para mejorar el volumen corriente, estamos incrementando la presión soporte con el objeto de conseguir volúmenes corrientes más altos. ¿Dónde entra la cánula de alto flujo? Pues entra en un modo de acá que vamos a ver. Entra en este punto.
en el cual tenemos un paciente respirando espontáneamente, pero está generando, como pueden ver, algo de PIB, no como el disipado que quisiéramos poner, pero sí genera un valor que de antemano le digo que va entre 5 a 7 centímetros de agua en el mejor de los casos, o en términos generales, por cada 10 litros que aumentemos el flujo, más o menos se incrementa en 1 de PIB. Obviamente, pues no es así tan la regla, pero obviamente ya la cánula nasal de alto flujo también está generando algo de PIB, como pueden ver. Entonces, ¿cómo funciona esto importante? Pues aquí hemos graficado una curva de flujo-tiempo, como pueden ver, la inspiración y la expiración. Entonces, aquí hemos puesto un paciente. ¿De qué depende este flujo? Como todos conocen, depende del volumen corriente que nosotros estemos inspirando y del tiempo inspiratorio. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un paciente esté metiendo 500 ml de volumen corriente y tiene un tiempo inspiratorio de 1. El flujo será, en este paciente, 0,5 por 60, porque es litros por minuto, y el flujo será de 30 litros por minuto. Eso es lo que tiene el paciente. Pero ¿qué pasa en un paciente como los que nosotros teníamos? Que este paciente de pronto tiene un gran esfuerzo inspiratorio, está generando una presión transpulmonar muy elevada. Esto nos va a llevar a que genere volúmenes, digamos, flujos muy altos. Entonces, no sé si está aquí. Claro, aquí está. Entonces, en este ejemplo hemos puesto que un paciente que tiene una frecuencia de 35 y está generando, por ejemplo, 1300 de volumen corriente, el rato que multiplicamos, este paciente, como pueden ver, tiene un flujo de 92 litros por minuto. Entonces, ¿qué importancia va a tener? Es este corte. Entonces, hablamos aquí ya de dos sistemas de oxigenación. Uno de bajo flujo, aquel que tiene menos de 30 litros, y alto flujo, aquellos que tienen más de 30 litros por minuto. Y aquí cuando veremos luego, al usar una cánula de alto flujo, vamos a tener una FiO2 predecible y no así en este caso cuando usamos cánulas de bajo flujo. Entonces aquí, como veremos luego, es una FiO2 impredecible la que estamos suministrando a nuestro paciente. Es donde se ha producido el fracaso, que por más que nosotros incrementemos el oxígeno, no vamos a conseguir esto. Entonces, en este ejemplo vemos que un litro de oxígeno, saben todos muy bien, que genera una FiO2 de 4%, y si damos 5 litros por minuto, podríamos generar una FiO2, como pueden ver, de 1. Pero como pueden darse cuenta aquí, es apenas 5 litros. Y el resto que queda en esta parte que está rosada, prácticamente esto sería una FiO2 de 0,21. Entonces está mezclando con esto, entonces obviamente la FiO2 que va a recibir finalmente este paciente no va a ser predecible, ¿no es cierto? Entonces la FiO2, como ven aquí, es de 0,21. Entonces aquí pueden ver por qué el fracaso cuando tenemos un paciente muy disneico con flujo muy alto, como habíamos señalado. Obviamente si le ponemos 5 litros, pues no va a mejorar. Entonces el siguiente paso es obviamente ponerle digamos, un sistema de mascarilla, ¿verdad? Entonces, como pueden ver ahí, la FiO2 resultante va a depender del esfuerzo inspiratorio y de la frecuencia respiratoria. Y entonces en este, imagínense que tenía los 92 litros, prácticamente todos estos litros por encima de los 5 litros, prácticamente está recibiendo una FiO2 de 0,21. Aquí tenemos el reservorio nasofaringeo, el cual se satura con los 5 litros, y luego pues vemos lo que ya, esto nos da aproximadamente una FiO2 de 0,40, cuando damos los CO2. ¿Requiere concentrar más oxígeno? Por supuesto que sí. ¿Y de qué depende? Incrementando el flujo. Entonces aquí hemos incrementado el flujo. ¿Con qué vamos a incrementar? Poniendo mascarillas, ¿no es cierto? 6 litros, 7 litros, 10 litros, pero todavía, como pueden ver, los 10 litros van a ser totalmente insuficientes para compensar esta necesidad de oxígeno que tiene este paciente al estar respirando como 90 litros, ¿no? En el ejemplo que hemos puesto. Pues debemos sumar reservorio, la mascarilla, y obviamente, pues, aquí tenemos los diferentes dispositivos que conocen ustedes muy bien y que no vamos a entrar mucho en detalle, pero en todo caso, lo que aquí señalamos que por más que incrementemos esto, pues no vamos a conseguir en un paciente que está muy disneico, conseguir la FiO2 deseable con ese flujo tan alto que está el paciente generando. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Entonces, aquí tenemos también los otros sistemas, el sistema Venturi, en el cual, pues, como pueden ver, el momento que se estreche esto, pues va a generar una caída de la presión, va a entrar el aire y esto sí va a generar, digamos, una FiO2 aceptable, que es la mascarilla con Venturi, ¿no? O sea, la FiO2 que damos asegura que si digo 40% con las diferentes ranuras que tienen, obviamente, y con los litros que pide, obviamente que nos va a generar, gracias a este principio de Bernoulli, nos va a generar, obviamente, un FiO2 adecuado. Pero, sin embargo, a pesar de eso, pues,
dependiendo del flujo, no va a conseguir el objetivo que sería pues que llegue ese FiO2 que estamos administrando al paciente. Entonces, fíjense, ahí se quedaba nuevamente con 21. Entonces, obviamente, con los bajos flujos no vamos a poder conseguir una FiO2 programada y va a ser totalmente no predecible la FiO2 que finalmente recibe el paciente. Bien, ¿de qué depende, digamos, de qué elemento está constituido un sistema de oxigenación de alto flujo? De la interfase, como pueden ver, es como una cánula nasal simple, pero con estas modificaciones. Vamos a necesitar de un blender, o sea, un concentrador digamos, de mezcla de oxígeno, para darle, pues, obviamente, la FiO2 que necesitamos. Vamos a necesitar un sistema puede dar flujos, hay máquinas, por ejemplo, actualmente los ventiladores se vienen con un modo, digamos, no con un modo, sino con un aditamento más, que es el flujo, o sea, digamos, para cánula de alto flujo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos los Hamilton, los S1 que dan hasta 60 litros, y los C3 y el T1, digamos, si le podríamos poner C3 al menos, nos da hasta 80 litros por minuto. Entonces, algo pues bastante adecuado que se puede empezar con el ventilador. Si es que el paciente va a estar, pues obviamente se progresa a la intubación. Tenemos también que únicamente necesitamos un sistema de humidificador y de calentador para que obviamente el aire no genere pues una inconfort al paciente. Entonces la condición ideal sería que tenga una temperatura de 37 grados, una humedad relativa de 100 grados, con lo cual pues el paciente va a estar más cómodo con este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos principales de la cánula sobre el sistema respiratorio? Entonces va a tener un efecto en las vías aéreas, en el pulmón el intercambio de gases, en el diafragma en la bomba muscular, y vamos a ver. Entonces, obviamente, en el intercambio va a ser lo que se va a conseguir gracias a los efectos de la FiO2 alta. Vamos a mejorar la alteración de ventilación-perfusión y con esto, pues, vamos a mejorar la oxigenación de estos pacientes. Y los efectos como el PIB, como decíamos, que tiene de alguna manera entre 4 a 5 centímetros de agua de PIB que genera esta cánula de alto flujo. Con eso vamos a mejorar. En el diafragma vamos a conseguir que los efectos como PIB pues generen una mejor relación en la inspiración para que tenga un mejor acople con el ventilador, digamos, con el paciente que está respirando espontáneamente. Y efectos como PIB en las vías aéreas generando pues lo que sea. Aquí podemos ver una distribución entre una respiración espontánea y una cánula de alto flujo. Como pueden ver, es una tomografía de impedancia eléctrica en la que vemos la inspiración. Fíjense en que estas áreas, fíjense, casi ya no están ventiladas. Están apenas también de acá. Esta es la parte posterior del pulmón derecho, pulmón izquierdo. Fíjense con la cánula de alto flujo, como el momento que empieza la inspiración y en la inspiración incluso se consigue un mejor reclutamiento alveolar, como pueden ver. Entonces, obviamente, esto va a mejorar digamos, la alteración de ventilación, percusión que tienen estos pacientes y obviamente la oxigenación va a mejorar. A nivel de las vías aéreas también tenemos que hay un acondicionamiento por la humidificación y la temperatura. Va a haber un mejor aclaramiento mucociliar. Va a haber una disminución del espacio muerto, que es algo importante, porque está barrido. Y aquí podemos ver en el lavado prácticamente del CO2, como pueden ver, dependiendo del flujo que vamos aumentando. Esto es con 15 litros, 30 litros y 45 litros. Prácticamente, como pueden ver, se barre totalmente el CO2, algo que es fundamental para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, obviamente, con este lavado vamos a tener menos sensación de disnea, ¿no? Y finalmente, perdón, aquí, como pueden ver, si se suma todos estos efectos que hemos visto, el paciente tendrá un mejor confort, una disminución del trabajo respiratorio y obviamente pues estaremos evitando este PECILI y rompiendo este círculo vicioso de la lesión inducida posiblemente por el paciente al estar respirando espontáneamente. Entonces, ¿para qué nomás se ha usado esta cánula de alto flujo? O sea, antes de la pandemia ya se empezó a usar y empezó a tomar bastante cuerpo ya en las fallas respiratorias, como veremos en otros trabajos. Entonces, primero para la hipoxemia, luego para la falla en la respiración post-extubación, perintubación y también en los postoperatorios estarían las indicaciones pues que prácticamente tendría acogida. Bien, como pueden ver ahí, pues aquí tenemos un trabajo en el cual vemos que comparada la máscara facial, comparada con la cánula de alto flujo, vemos el efecto que tiene la frecuencia respiratoria y vemos que obviamente hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la cánula de alto flujo que, fíjese en un estudio un poquito viejo, ¿no? Ya tendría 11 años de trabajo en el cual vemos que empezamos a tener esto.
Aquí tenemos el mismo trabajo, pues en la que ven los diferentes patrones en los cuales hay una mejoría con la cánula de alto flujo, con diferencias estadísticamente significativas en los diferentes parámetros ventilatorios, como pueden verse en la gráfica. Impacto de la cánula en los pacientes con fallas respiratorias. Este fue un estudio prospectivo observacional en la cual vemos justo antes la frecuencia respiratoria, como pueden ver, aquí tenemos la mediana de unos 29 a 30, justo después de la iniciación, y fíjense en a las 2 horas, a las 6 horas y a las 12 horas prácticamente como la frecuencia respiratoria baja ostensiblemente con una diferencia estadísticamente significativa del paciente que estaba antes del uso de la cánula de alto flujo. Entonces eso también nos va a dar una mejor sincronía con el ventilador, una disminución de las resistencias, un mejor trabajo, mejor en la sincronía torácico-abdominal, una mejor poscarga al ventrículo derecho, y obviamente pues todo eso va a redundar en que tenga una mejor hemodinamia y obviamente no se altere. Y como vean ustedes la comodidad que tiene el paciente, el confort, y obviamente aquí viene un tema importantísimo, ¿no? La evitación de la ventilación no invasiva y obviamente qué impacto tiene sobre la mortalidad. Entonces aquí tenemos un trabajo en el cual hay una revisión sistemática en la que vemos la comparación de la cánula de alto flujo versus la NIP. Si bien obviamente, como ven, el diamante tiene un odds ratio de 0,72 con un intervalo de confianza que va de 0,23 a 0,21, pero de alguna manera, como pueden ver, hay una tendencia a favorecer hacia la cánula de alto flujo, aunque en este metaanálisis, pues obviamente no había cómo comparar, tiene un cuadrado demasiado alto, ¿no? Máximo se acepta 50%, entonces son dos grupos muy heterogéneos en los cuales posiblemente no debe haberse realizado ese metaanálisis, obviamente solo como manera narrativa la revisión sistemática. Y aquí tenemos este estudio rural, ¿no? En el cual vemos que se publicó en junio, y aquí vemos un Kaplan-Meier en la cual pues definitivamente hay una diferencia significativa entre la cánula de alto flujo, el oxígeno estándar y la ventilación invasiva. No invasiva, perdón. Entonces pueden ver que la cánula de alto flujo es sumamente superior a las dos estrategias que estamos señalando. Con una diferencia, como pueden ver ahí. Bien, el fracaso también se ha medido, ¿no? Entonces son efectos sobre la cánula en pacientes de un estudio prospectivo. Entonces aquí el fracaso, por ejemplo, en este estudio se vio un 30%. Pero fíjense, en el 70% se benefició de esto y se evitó la intubación. En este trabajo hubo un fracaso de 10, obviamente 90% de pacientes no fueron a ventilación invasiva, y en este otro estudio prácticamente un fracaso del 30%, obviamente luego un 70% no fue a ventilación mecánica invasiva. Entonces obviamente pues en la falla respiratoria, ya de antes de la pandemia se veía que estos pacientes iban mejor, ¿no? Aquí el Kaplan-Meier que señalamos, con la tasa de intubación, ¿no? Aquí también pueden ver nuevamente que la ventilación no invasiva es la que menos tuvo comparada con el alto flujo, pues tuvo menos, en este trabajo, menos soporte ventilatorio invasivo por fracaso de la cánula de alto flujo o de la no invasiva, como pueden ver. Bien, nosotros durante el año pasado empezamos a usar desde el comienzo de la pandemia. Esta es nuestra serie, son datos no publicados todavía, pero en la cual pueden ver, esto es muy interesante. Estamos comparando, tenemos para esa época 23 pacientes en cánula de alto flujo y 68 pacientes con ventilación no invasiva. Y vemos que la edad, por ejemplo, es una mediana con rango intercuartil, pueden ver que no hay diferencias. En cuanto al género tampoco. Con el Apache sí hay una diferencia. Los pacientes con invasiva tenían un Apache mucho mayor comparado con esos, pero tampoco son cifras demasiado alarmantes. Sin embargo, hay diferencias estadísticas. El SOFA también tenemos 3 versus 5, que hay diferencias. Y algo interesante, como pueden ver, miren la PAFI al ingreso. Tenía 105 y 85 en invasivo, pero no hay diferencias significativas con un rango intercostal, como pueden ver, casi similares. A la hora del paciente de ingresado, fíjense en 134, 98 que este paciente mejora no tanto como los de acá, pero no hay diferencias. A las 24 horas nuevamente volvimos a valorar y vemos que aquí hay un aumento más en el paciente con ventilación invasiva comparado con lo invasivo, pero tampoco hay diferencias. Y a las 72 horas vemos que prácticamente hay una buena respuesta a la cánula de alto flujo comparado con los pacientes con ventilación invasiva y tampoco hubo diferencias.
Los días de prono, obviamente, mucho mayor en la cánula de alto flujo comparado con los de ventilación invasiva, los días en la UCI mucho menor comparado con los pacientes invasiva. Y algo interesante, como pueden ver, la mortalidad para esa época, 9.5% comparado prácticamente con un 59% en los pacientes con ventilación mecánica invasiva. Y aquí tenemos un Kaplan-Meier en la cual se ve prácticamente la diferencia estadística significativa que habíamos señalado entre lo que es la ventilación invasiva comparada con la cánula de alto flujo, como pueden ver. Realizamos también un análisis bayesiano, o sea, últimamente pues está teniendo mucha vigencia el análisis bayesiano en la cual pues nos dice esta diferencia más o menos a cuánto equivaldría para en este caso aceptar la hipótesis, digamos la hipótesis alterna de que es mejor la cánula de alto flujo. Entonces aquí podemos ver que tiene un factor de Bayes que es el que valoramos, que puede ser a favor ya sea de la hipótesis, perdón, alterna o de la hipótesis nula. En este caso va a favor de la hipótesis alterna, en la cual se demuestra que hay diferencias, y esto significaría que 6.3 veces es mejor la cánula de alto flujo comparado con la ventilación mecánica invasiva. Entonces, nuevamente recalcando, si nosotros en los hospitales hubiéramos implementado esta técnica de ventilación con alto flujo, pues posiblemente nuestros resultados, nuestra mortalidad hubiera sido mucho menor. Y obviamente, pues los recursos, pues también, dicen lo que es tener un paciente ventilado versus número de cánula nasal, pues realmente es algo importante. Entonces, estos son datos que son de nuestra realidad en la cual estamos señalando lo que nos ha pasado en nuestra unidad. Entonces, también lo que habíamos visto, pues va a evitar, hay trabajos en los cuales para la falla postoperatoria, que hay unos trabajos, no voy a entrar en detalles, pero aquí, como pueden ver, favorece a la cánula de alto flujo en esta revisión sistemática cuando el paciente tiene una falla respiratoria post-extubación. Generalmente se va a ver en pacientes que son cardiópatas, en los cuales tienen disfunción diastólica, y el momento que le desintubamos estamos generando un estrés cardíaco, el cual va a generar una disfunción diastólica y obviamente pues un edema de pulmón, y obviamente el paciente no es que entra por la falla respiratoria, sino por su disfunción, nuevamente a ventilación mecánica, por ejemplo, ¿no? La otra se ha usado mucho también en la secuencia rápida de intubación, está tomando mucha vigencia. Y aquí, por ejemplo, es el protocolo que se usa cuando el paciente está con cánula de alto flujo y se le va a intubar. No vamos a entrar mucho en detalle, pero pueden ver ustedes cómo se trabajaría en un paciente que va a ser intubado cuando está con cánula de alto flujo. Entonces, sería otra de las opciones, ¿no? Si el paciente estaba en cánula de alto flujo, no le sacamos y procedemos con este protocolo para intubar al paciente si es que amerita, pues obviamente, una intubación endotraqueal, o en muchos casos en anestesia antes de intubar están usando este tipo de situaciones. Lo otro fue interesante, no se hablaba de la cánula de alto flujo solo para pacientes que tienen EPOC o en cuidados paliativos, digamos, pacientes con falla respiratoria hipoxémica, y obviamente como que había limitación en EPOC, hoy se ha extendido también. Entonces ya tenemos en pacientes con EPOC, también es una alternativa a la ventilación invasiva en cuidados paliativos y en insuficiencia cardíaca controlada. Entonces, obviamente, pues estos pacientes se están beneficiando del uso de la cánula de alto flujo. Aquí es una pequeña revisión en cuanto, en el PubMed, de cuántos artículos se han publicado, por ejemplo, de cánula nasal de alto flujo, en 1873. Aquí hicimos una búsqueda en el Pronovigil con COVID, 36 artículos. Aquí vimos cánula de nasal de alto flujo sola, simplemente en COVID, 205. Fíjense, entonces, cada vez vamos teniendo y más evidencias, ¿no? Pero acá vemos que hay una limitación, fíjense, en apenas existieron 5 trabajos que se han publicado con cánula nasal de alto flujo y Pronovigil despierto, ¿no? Entonces, la programación inicial, esto es fundamental. Como habíamos señalado anteriormente, el momento que nosotros estamos consiguiendo ese flujo que el paciente necesita, estamos asegurando la cantidad de FiO2 que necesitamos. O sea, si necesita el paciente 80, 90%, al darle el alto flujo, y si el paciente tiene esa cantidad de litros de flujo que necesita, obviamente vamos a estar muy cercanos al 100%. Entonces, si tenemos 60, 70 litros, es probable que no llegue al 100%, pero posiblemente la mezcla va a ser con el aire aproximadamente de un 80, 90%, lo que va, obviamente, a completar, digamos, a mejorar la oxigenación, y de esta manera, pues, el bienestar del paciente. Entonces, aquí más o menos hay varios actores en los cuales, pues, dependiendo de los diferentes patrones, fíjense los valores que ponen. Nosotros hemos estado usando, como pueden ver, al tope, ¿no? Estos pacientes han usado 60, 70 litros, dependiendo, y obviamente una FiO2 de 1, como señalo que posiblemente conseguirán. Entonces, como pueden ver aquí en este gráfico, la cantidad de esto va a depender obviamente del nivel de falla respiratoria.
Entonces, obviamente, este paciente que necesita, que tiene mayor compromiso, va a necesitar mayor FiO2 porque la presión en la vía está más aumentada. Esto le va a aumentar el volumen al final de respiración, va a aumentar el reclutamiento, aumentar la confianza pulmonar, y esto definitivamente al aumentar la PCO2, al aumentar el barrido de CO2 de la orofaringe, pues prácticamente va a conseguir que el paciente tenga un rayo respiratorio menor, una frecuencia respiratoria menor, un volumen minuto, un trabajo respiratorio, y el esfuerzo respiratorio va a disminuir, lo que nos da un aumento de confort, y esto con la adecuada humidificación, pues tenemos que el paciente se siente muy confortable. El otro punto que fue también interesante, este es un trabajo muy bonito en el cual se demuestra que además de la cánula nasal, si nosotros usábamos la mascarilla puesta encima, la mascarilla quirúrgica puesta en esto. Entonces vemos que, por ejemplo, la PO2 en este trabajo tenía 59 solo con la cánula de alto flujo, y cuando le colocamos la mascarilla, fíjese en quirúrgica, subió a 79. Fíjese en la saturación de 91 subió a 94, la PAFI de 83 a 111 y la PCO2 también se barrió. Entonces, como conclusión de este trabajo, se vio que la colocación de la máscara quirúrgica en estos pacientes mejora la unidad y obviamente también de alguna manera pues evita los aerosoles que en teoría se tenía un poco de miedo. Aquí tenemos en cuanto para evitar lo que señalamos la ventilación invasiva entre terapia estándar y digamos, y cánula de alto flujo, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí la ventilación fue en un 74% comparado con 51% en este trabajo, que fueron a ventilación básicamente con la terapia respiratoria estándar, y fíjese en la diferencia estadísticamente significativa. La muestra de los 28 días, fíjese, es la mitad en este grupo de cánula de alto flujo comparado con esto. La muestra de los 60 días, lo mismo. Los días libres de ventilación mecánica, mucho menor, obviamente, ¿no? En estos pacientes comparado, perdón, en estos pacientes tuvieron menos porque obviamente fueron a ventilación mecánica. Y la estancia en la unidad, pues más o menos similares en estos pacientes que entraron a ventilación mecánica. Entonces, el uso de cánula en admisión con falla respiratoria puede considerar un incremento en los días libres y reducción en la estancia hospitalaria cuando se compara la ventilación mecánica temprana, y obviamente pues faltan estudios y me imagino que en esta época ya estarán concluyendo los estudios que se realizaron durante la pandemia, ¿no? La otra que nos sirve es cómo retiramos la cánula de alto flujo. Entonces, si y al comienzo, pues como vemos, tenemos una hipoxemia, una PAFI menor, digamos una saturación menos de 90, con una hipoxemia muy importante, sigue hipercapnia, usamos la cánula de bajo flujo, ¿no es cierto? Luego vemos si mejora, si es que no, nos vamos a la cánula de alto flujo, con esta, si es que mejora, consideramos escalonamiento de cuidado e intubación, y si no, continuamos con la cánula de alto flujo para titular una FiO2 para que nos dé una saturación de 90 a 96. Vamos escalonando mientras mantenemos el flujo, fíjese, no se baje el flujo y se va reduciendo la FiO2. Y finalmente, si la FiO2 menos 0,4 con una saturación, considere pasar a la terapia convencional de bajo flujo. Es más o menos, hay varios protocolos, pero uno es de los que estábamos nosotros usando. Y ahora, ¿cómo predecimos nosotros la necesidad de intubación? Entonces, ustedes conocen muy bien que se creó el famoso índice de ROX, en el cual, pues, como es muy sencillo manejar, es la división de la saturación de oxígeno para la FiO2 dividido por la frecuencia respiratoria. En este trabajo en el que se publicó, pues prácticamente el corte era de 4,88 después de 12 horas. Nosotros lo hemos ido haciendo al ingreso a las 2 horas y le vamos monitorizando estrechamente con el objetivo de detectar tempranamente que este paciente podría ir a intubación endotraqueal y no retrasar, porque obviamente en los pacientes que se ha retrasado, hemos visto que en varias series aumenta la mortalidad por un retardo también en la ventilación, ¿no? Entonces, si tiene un índice ya menos de 3,29, considera la intubación. Y aquí hay un algoritmo muy interesante, en el tiempo tenemos aquí, entonces, por ejemplo, si el paciente tiene un ROS menos de 2,85 a las 2 horas, este paciente se considera para intubación endotraqueal. Si tiene entre menos de 2,85 y 4,87, incrementamos el soporte, revalamos en 30 minutos y vemos la diferencia de ROS. Si este ROG es menor comparado con el anterior, menor de 0,5 subió, prácticamente iría a ventilación mecánica invasiva. Caso contrario, pues seguimos con el monitoreo. Aquí si tenemos esto, fíjense, vamos monitorizando y vamos haciendo la misma secuencia con el objetivo de, digamos, en el caso de que nos fracase, este paciente iría a ventilación mecánica invasiva. Este algoritmo es muy interesante en el sentido de que nos permite de una manera dinámica
ver cómo va evolucionando el paciente y no retardar la intubación en el caso de que sea menester pasar a una ventilación mecánica invasiva. Entonces también se generó aquí un famoso índice de predicción de la mortalidad usando el modificado con la frecuencia cardíaca. Bien, vamos con el plono vigil. Entonces nosotros, como habíamos señalado en nuestra unidad, implementamos el protocolo del Proceva, pero en el paciente con plono vigil, dado que con eso se consiguió los mejores resultados y obviamente pues es el tiempo que consideramos que era necesario para tener un referencial. Entonces aquí hemos graficado un paciente que esté sentado o de pie, en la cual la presión alveolar es cero en la parte alta, pero ¿qué es lo que está? Está bajo el influjo del peso del pulmón. Y aquí podemos ver que la presión pleural es de -10, aquí de -5 y aquí de -3. Entonces ustedes saben que para que el alveolo se distienda, va a necesitar una diferencia de presión entre lo que sería el alveolo y la presión pleural, lo que se conoce como presión transpulmonar. Entonces, dependiendo del nivel de presión transpulmonar, es el efecto que vamos a tener en los diferentes segmentos del pulmón. Entonces, obviamente, este paciente con 10 de presión transpulmonar va a tener un alveolo más grande, o sea, va a estar más distendido comparado con los alveolos que están en la base, que en este caso, por ejemplo, tiene apenas 3 centímetros de presión transpulmonar de agua. Entonces, aquí la seríamos de otra manera, seríamos más o menos un paciente que tendría la ventilación y, por otro lado, su correlación con la perfusión, ¿no? Entonces, como pueden ver, estos alveolos están más perfundidos que ventilados al inicio de la inspiración, pero finalmente al final de la inspiración, como tienen un chance de recorrer más, van a conseguir una mejor ventilación-perfusión. Pero en todo caso, por ejemplo, en estadios, digamos, que esté en paciente pasivo, vamos a ver que la ventilación tendría una relación de 3:1 y aquí posiblemente una relación de 0,7, 0,6, aún estaría un poquito, digamos, no ventilado, no, la relación ventilación-perfusión sería de 0,3:1. Y obviamente, pues el resultado de la oxigenación va a ser el producto de todas estas unidades en más o menos como estén saliendo del alveolo con la ventilación, digamos, con el oxígeno excedado. Entonces, ¿qué tenemos en el distrés? En el distrés tenemos dos zonas, o sea, un pulmón en el cual todos conocemos el famoso baby lung, que se llama, o sea, porque está ocupado casi un 75%, y obviamente correspondería a un paciente de un niño de unos 6 a 7 años con un pulmón de unos 600 a 700 gramos. Esta zona está condensada y esta prácticamente pues va a ser no ventilada, y este paciente, como veremos aquí, estará con una unidad de Shan, es decir, que no está ventilado, pero sí perfundido, y esto está generando obviamente una gran hipoxemia, ¿no? Este paciente también va a tener una baja ventilación-perfusión, pero de alguna manera está algo oxigenado, será mucho mejor la salida de sangre comparada con el lado venoso que está llegando, pero todavía está hipoxémico. Y obviamente el paciente que está en los vértices, en el pulmón, que le queda normal, saldrá con una saturación adecuada y con una PO2 adecuada. Pero como es mucho menos esto, pues no compensará de ninguna manera estos 2/3 del pulmón y obviamente pues el paciente va a tener una hipoxemia severa, ¿no? Entonces aquí tiene una relación B1 y aquí una ventilación-perfusión muy baja comparada con el resto del parénquima pulmonar. Entonces aquí están las zonas no dependientes que están en el paciente en supino y las zonas dependientes que están totalmente colapsadas. Entonces aquí en un paciente si le pronamos, ¿qué es lo que vamos a conseguir? En minutos vamos a ver que estos pacientes en la posición ventral comparada con la dorsal, vamos a tener. Entonces, como pueden ver con la tomografía, se va a ver que el baby lung no es una entidad anatómica, sino fisiológica que esta va cambiando de acuerdo a la posición que tengamos. Entonces se vio que cómo es lo que se produce esta mejoría en la oxigenación, se entró con la teoría de la esponja. Entonces aquí vemos una esponja en la que está con líquido y el momento que dejamos que esta repose, como pueden ver, se irá el líquido hacia las bases, digamos hacia la base, y finalmente esto va a colapsar digamos en este caso estas burbujas de aire obviamente van a ser colapsadas por el peso que tiene el agua. Entonces algo similar va a pasar en el pulmón el momento que está en la posición supina y el momento que le ponemos en prona, va a tener este efecto en el cual pues la parte que estaba condensada, que era la dorsal, se irá a la parte ventral y obviamente tendrá una mejor oxigenación. Pero para lo cual, como habíamos señalado, pues esto no se va a conseguir en minutos, sino en horas. Y es por esto pues que el efecto, como se vio en el Proceva, en el paciente ventilado mecánicamente, se veía pues que obviamente tenía este resultado. Entonces, de esa manera, pues viendo este principio fisiopatológico, es que nosotros implementamos el uso
de un pronovigil bastante prolongado. Pues como pueden ver, apenas el 20% del pulmón en la región ventral estaría oxigenado, o sea, el baby land, ¿no? Y aquí hay una presión sobreimpuesta no solo por los pulmones, sino también por el corazón, que está generando, sobre todo en el lóbulo izquierdo, está comprimiendo y de esta manera también está generando una alteración de ventilación, perfusión. Entonces, fíjense aquí el momento que nosotros le ponemos en decúbito prono, quitamos esta presión sobreimpuesta del corazón y obviamente pues vamos a tener una mejor ventilación, perfusión y obviamente una mejor relación y obviamente va a mejorar la oxigenación de este tipo de pacientes. Y, perdón. Buenas tardes, Doc. Ya tendríamos unos 2 minutos para preguntas en el caso que ya desee pasar de tema o si desea seguir. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? ¿Se me falta? Para este tema, unos 5 minutos más. Ya, Y podríamos hacer un par de preguntas que terminamos también. bien. Bien, entonces con esto terminamos prácticamente. Entonces nos queda todavía algunas incógnitas, ¿no? Caramba. Nos quedan todavía algunas incógnitas, ¿no? Por ejemplo, el reporte, generalmente hasta ahorita se han presentado reportes de casos y estudios de cohortes. Entonces, en esta situación todavía necesitaríamos unos RCT, que son estudios, como saben, más poderosos con el objeto de ver si realmente esta estrategia, ¿no? De cánula nasal de alto flujo y prono, pues realmente sí tienen resultados, ¿no? En el pronóstico, ¿cuáles son los efectos sobre el pronóstico? Finalmente, pues todavía nos falta datos. ¿Cuál es la frecuencia y duración del cóbito prono, la implementación? ¿Qué pacientes se beneficiarán? O sea, si ajustaríamos un poco más las indicaciones en cuanto a esta modalidad. Y finalmente, pues, como ven, ¿cuáles son los efectos adversos que puede tener el colocarle a un paciente en prono prolongado y vigilmente? Y finalmente, como pueden ver ustedes, que hay estudios multicéntricos que están corriendo. Fíjense en esos los números que está en el PubMed, en el Trial Gov, ¿no? Que prácticamente puede cualquiera ver en el internet con esos números y ver en qué estadio están del estudio. Entonces, todo esto, pues, con un futuro no muy lejano, nos brindará una mejor respuesta a lo que estamos haciendo en este momento. Pero concluyendo, yo debería decir que el pronovigil en nuestra unidad, al menos en los pacientes que se beneficiaron, pues, fíjese en la diferencia que hubo en la mortalidad comparada con la invasiva. Pensamos que es una estrategia que debía implementarse tempranamente en un paciente que ingresa sumamente grave, como que habíamos señalado al comienzo de esta charla. Y obviamente, pues esto va en beneficio y obviamente, pues esperamos que en las otras unidades o en la sala de emergencia se disponga de este dispositivo con el objeto de conseguir estos resultados que creo que a la larga se va a imponer a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paredes. Entre las preguntas que tenemos para usted realizada por el público, tendríamos, ¿cuál sería el mejor predictor de falla de cánula nasal de alto flujo? Bien, a ver. En ese aspecto, pues, a ver dónde estamos. Perdón un ratito. Bien. A ver, el ROX es uno de los índices que nosotros más hemos usado, ¿no? Pero aquí nuevamente debo decir que es el contexto del paciente. Entonces puede ser que de pronto tenga un ROX, pero empiece a haber un uso muy excesivo de los músculos accesorios. Por ejemplo, nosotros también tenemos eco desde hace 11 años en nuestra unidad, en la cual hemos ido perfeccionando y en esta pandemia pues hemos utilizado mucho en el pulmón y en el diafragma. Entonces, actualmente estamos midiendo el espesor del diafragma y la movilidad del diafragma. Entonces, con esto vamos viendo si el trabajo respiratorio se incrementa. Ideal sería, desde un punto de vista un poco experimental, el uso del catéter esofágico. Entonces, con este sí tendríamos realmente una evaluación adecuada de cuál es la presión transpulmonar que está generando el esfuerzo inspiratorio. Pero básicamente, si vemos un paciente que empieza a tener alteración neurológica, que empieza a haber uso de músculos accesorios, que vemos que se empieza a contraer el diafragma en la expiración, que vemos el esternocleidomastoideo, ese paciente no debe retrasarse y pasarse a ventilación mecánica invasiva. Pero el ROX es uno de los índices que más se ha pronunciado, digamos, implementado a nivel mundial con el objeto de poder determinar si este paciente va o no a ventilación mecánica. Pero es el contexto, o sea, ver cómo va la evolución. Entonces, de pronto puede ser que un paciente tiene un ROX de 4, de 5, pero sin embargo la oxigenación vemos que cada vez necesita más oxígeno
que la FiO2 se ha incrementado y que prácticamente la PAFI va disminuyendo. A pesar de que el ROG está aparentemente bien, sin embargo, ese paciente posiblemente se beneficie rápidamente de una ventilación. Lo que quiero decir es que al final no se debe retrasar la ventilación mecánica en el caso que necesite. Entonces, muchas veces vemos que el paciente a los 10, 20 minutos mejora un poco la oxigenación. Supongamos que le ponemos, entró con una saturación de 60, le ponemos así un flujo de 60 litros, tiene 90, 95, pero vemos que su frecuencia respiratoria sigue con 40. Vemos que sus músculos respiratorios están trabajando. Cierto es que mejoró la oxigenación, pero estamos viendo que su parte de mecánica ventilatoria no va bien. Ese paciente obviamente nos retrasamos y obviamente va a ventilación invasiva, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Doc. Una última pregunta que tenemos es, en pacientes pluripatológicos, ¿cuáles han sido las principales limitaciones encontradas en su práctica para el manejo de pacientes con COVID-19? Realmente no hemos tenido, porque prácticamente la mayoría de pacientes han entrado con falla respiratoria hipoxémica, ¿no? En nuestra serie, la mayoría de pacientes, el 50% de los pacientes entraron con falla renal de tipo CADIGO 1 y CADIGO 2, y más CADIGO 2 que 1, ¿verdad? Pero no han ido a diálisis. Entonces serían las patologías más, digamos, que asociadas, ¿no? Pero en esta pandemia prácticamente han sido fallas respiratorias hipoxemias del fallo principal, por lo cual han ido a cánula nasal. Obviamente habrá un paciente que de pronto no tolere, o sea que es muy aprensivo, que le cedamos un poco. Ah, perdón, se me olvidaba, ¿no? Los pacientes van con sedación, usamos desmetomidina con el objeto de tenerle mejor confortable. Y obviamente la parte de pronovigil, sí es importante trabajarle mucho con enfermería, con fisioterapias que dispone la unidad. Y obviamente, pues, tratar de ver videos, llamadas, que esté en contacto con la familia, que la familia también ayude, es importantísimo esa parte. Yo creo que en eso se falló un poco en la parte que debe ser un equipo con psicólogos, incluso con los fisioterapeutas en otros países inventaron dispositivos para una comodidad adecuada del paciente, porque obviamente estar en decúbito prono sí es bastante molesto. Pero obviamente, pues trabajándole con todo lo que nosotros señalamos, pues obviamente se consiguen estos resultados. Entonces sí creo que a la larga, al menos en nuestro país, sí se debe implementar un equipo multidisciplinario para el manejo de estos. Pero sí, por el momento que hay una contraindicación o que tenga que limitarse, pues no lo veríamos, ¿no? Ok, muchas gracias, Doc. Listo, entonces ahora continuaremos